Hermanos, la serie que voy a compartir se llama Imitadores de Cristo. ¿Verdad? Imitadores de Cristo. En estas fechas, hermanos, sabemos que se va a celebrar la Navidad. Es un hecho. Y en este tiempo hay mucha controversia entre si se debe de celebrar la Navidad o no se debe de celebrar la Navidad. Hermanos, creo que eso hay que desecharlo y hay que concentrarnos completamente en nuestro Señor Jesucristo. Debemos de concentrarnos grandemente en el que nos dio la vida eterna, hermanos. No vamos a hablar de su nacimiento, no vamos a hablar de las profecías, no vamos a hablar de todo eso. Vamos a ver, hermanos, qué significa ser un imitador de Cristo. ¿Sí? Hermanos, hay algo muy importante que la iglesia está olvidando, y es que nosotros debemos de ser cristocéntricos. Y hermanos, ¿a qué les suena a ustedes ser cristocéntricos? Que todo gire alrededor de Cristo. ¿Qué más, hermanos? Que Cristo es el comienzo. Que Cristo es el comienzo y el final de nuestra vida, ¿verdad? Exactamente, hermanos, eso es lo que nosotros debemos de ser. Una iglesia cristocéntrica, que nuestra vida gire alrededor de Cristo, pero no nada más que gire alrededor de Cristo intelectualmente, sino que gire alrededor de Cristo en todos los sentidos. Sí, en todos los sentidos, hermanos. ¿Por qué es importante que nuestra vida gire alrededor de nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Es importante que nuestra vida gire alrededor de nuestro Señor Jesucristo, porque terminamos el libro de Efesios con un tema muy importante. ¿Cuál fue el tema con el que terminamos el primer capítulo de Efesios? La cabeza. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. ¿Sabían que la cabeza, hermanos, nuestra cabeza, nuestro cerebro, es el que controla, hermanos, nuestros movimientos? Coordina nuestros movimientos, coordina nuestro comportamiento, los sentimientos y todo lo que nosotros hacemos. Aquí, nuestra cabecita, aquí en la cabeza, todo eso coordina. Si yo hago esto, es porque mi cabeza lo manda. Sí, entonces, si Cristo es la cabeza de la iglesia tiene que ser controlada completamente por Cristo, ¿verdad? Ese es un hecho. Debe ser controlado el cuerpo de Cristo por la cabeza que es Cristo. Hermanos, debemos de ser 100% guiados y dejarnos guiar y dejarnos mover y dejarnos controlar completamente por Cristo. ¿Por qué es importante centrarnos en que debemos de ser controlados por Cristo? ¿Por qué creen ustedes que es importante ser controlados por Cristo? ¿Alguien dice algo? ¿Por qué es importante, hermanos? Hermanos, porque la iglesia es el reflejo completo de Cristo. Y no me refiero a las cuatro paredes. Usted y yo somos el reflejo del comportamiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos el reflejo de cómo es Cristo. ¿Por qué?
Porque Dios manda a hacer una cosa y nosotros tenemos que obedecer. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender, hermanos? ¿Sí? Tenemos que obedecer y tenemos que hacerlo. Entonces, nosotros la iglesia necesitamos seguir sus pisadas, hermanos. Necesitamos seguir sus pisadas grandemente. Necesitamos ser imitadores de nuestro Dios. Vamos a 1 Corintios, capítulo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Y aquí el apóstol Pablo, hermanos, habla una cosa muy importante. Aunque está hablando de algo, de hacer todo para la gloria de Dios en el capítulo anterior, parece ser que el versículo 1 del capítulo 11 es una pausa, y fíjense bien lo que dice el apóstol Pablo en este versículo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos, esta palabra imitadores es una palabra griega, ¿verdad?, que significa mimetes, pero está relacionada con otra que van de la mano, que es mimeomai. Esta palabra mimeomai, si la quieren apuntar o meterse en la cabeza, ¿verdad?, pero no es tan interesante. Esta palabra nos describe lo que es la mímica. ¿Quién ha visto un mimo trabajar? Un mimo hace los movimientos, ¿verdad?, correctos de algo, ¿verdad? Y te refleja como si estuviera haciendo las cosas. Esta palabra significa mímica, hermanos. Nosotros debemos ser imitadores de la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Como es Cristo, nosotros debemos de imitarlo como un mimo, pero con hecho, hermanos. ¿Sí? Un mimo nada más hace los ademanes, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que hacerlos a la vista, hermanos, ¿verdad? Tenemos que hacerlo a la vista. Eso es ser un imitador. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que imitar completamente a nuestro Señor Jesucristo en todo, hermanos. Hay un mimo, no sé si lo conocieron, un mimo que era judío, se llama Marcel Marceau. No sé si lo conocieron, pero ese mimo yo lo llegué a ver y me maravillaba ese mimo porque él podía llevar a la gente del llanto a la sonrisa, de la sonrisa a la tristeza y de la tristeza al enojo, solamente con pura mímica, hermanos. Ahora bien, si esta es la palabra, hermanos, nosotros, ¿qué es lo que debemos de estar imitando de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué debemos nosotros de estar imitando de nuestro Señor Jesucristo? El diccionario Vine, hermanos, describe este verbo de la mímica como en un tiempo continuo, ¿verdad? Pero habla de una práctica constante y que sugiere un hábito, esta palabra. ¿Sí me entienden? Es un tiempo continuo, o sea que siempre se debe de hacer y nos enfoca a una práctica y nos sugiere que tengamos un hábito. ¿Un hábito en qué? Un hábito en imitar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y para imitar a alguien, necesitamos nosotros primero conocer
conocer a esa persona que tenemos que imitar. Para imitar algo necesitamos conocer lo que vamos a imitar. Si tú no conoces a quién vas a imitar, no puedes imitar a nadie. Hermanos, nosotros tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo y la pregunta es, ¿cómo podemos llegar nosotros a conocer a Cristo para poder imitarlo a Él? Nosotros debemos de conocer a nuestro Señor Jesucristo para poderlo imitar. Tristemente, hoy día en varias partes de la iglesia cristiana no están imitando a nuestro Señor Jesucristo. Están imitando a otras personas, están imitando al predicador favorito, están imitando a la persona sutana o a la que me cae bien. Hermanos, nosotros la iglesia hoy en día tenemos que comprometernos en ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo y poder decir como el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Tristemente hoy en día muchos cristianos no pueden o no podemos decir esto que dijo el apóstol Pablo. ¿Saben por qué? Porque una de las características es de que no conocen a Cristo en su vida. No han querido conocer a Cristo en profundidad. Veíamos en Efesios que ¿quién nos da la revelación, el conocimiento y el entendimiento para conocer más de Cristo? Y decía nuestro hermano Humberto que no viene nada más porque sí. Nosotros tenemos que hacer algo para que nosotros recibamos ese entendimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, para que una persona pueda conocer a Cristo, principalmente necesita tener el nuevo nacimiento. Si tú no tienes el nuevo nacimiento, no puedes imitar al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque no le conoces. Tú has escuchado de Él. Bueno, no ustedes, ¿verdad? Muchas personas escuchan de Cristo, pero en verdadmente no lo conocen. Y este es una ilustración ya muy trillada, pero sí viene al lugar. Porque díganme, cuando ustedes conocen a una persona nada más de vista, conocen un enfoque, ¿verdad? Nada más. Pero cuando tú conoces a una persona personalmente, sabes cómo es esa persona y en verdadmente sabes quién es esa persona. Pero hermanos, si una persona no ha nacido de nuevo, no puede conocer a Cristo. ¿Sí? Ahora bien, nosotros hemos nacido de nuevo. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que empezar a conocer a Cristo para poderlo imitar. ¿Cómo? Conociendo su vida de Él. Si tú no conoces la vida de Cristo, tú no puedes imitar a Cristo. Necesitamos conocer a Cristo profundamente, hermanos. Necesitamos meternos a la Biblia completamente para poder imitar a Cristo. Sí, necesitamos adentrarnos, porque por medio de la iluminación del Espíritu Santo podemos entender lo que está plasmado en la palabra de Dios. Si no es así, tú nada más has escuchado de Jesucristo. Pero si tú vienes a la palabra, meditas en cada movimiento de Cristo y piensas y dices, a mí me falta todavía para parecerme a Jesucristo. ¿Tú lo haces, hermano? ¿Lo haces? Te detienes y dices, híjole, me falta para parecerme a mi Salvador, a mi Señor. Si tú no lo haces, si tú no te detienes y dices, todavía me falta, es porque tú lees a vuelo de pájaro, hermano. Nada más por encimita. ¿Sí? Porque una persona que entiende
Lo que hace una persona dice, en verdadmente sí me está faltando, estoy quedando corto en mi vida cristiana. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hermanos, también nosotros tenemos que conocer a nuestro Señor Jesucristo para imitarlo teniendo comunión con Él. Otro punto malo para la iglesia del siglo XXI. Muchos no tienen comunión con Cristo. Para conocer a una persona, Humberto, ¿qué haces con esa persona? Pasas tiempo con ella. Y tal vez a veces no llegamos a conocer a esas personas completamente. Pero con Cristo no es la excepción, porque Cristo está abierta su vida de par en par y te muestra cómo es en todo su carácter y en su vida personal. Eso es lo que nos muestra nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pero nosotros tenemos que tener intimidad con nuestro Señor Jesucristo para poderlo conocer completamente a través de la Escritura. Hermanos, nosotros debemos de buscar ese estatus de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y para conocer a alguien tenemos que relacionarnos con ellos, o tenemos que tener tiempo con las personas. Entonces, ¿cómo nosotros conocemos a Cristo? Para nosotros conocer más a profundidad a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues tenemos que ver los evangelios. Los evangelios nos muestran 4 retratos de nuestro Señor Jesucristo diferentes. 4 retratos de nuestro Señor Jesucristo diferentes. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos hablan 4 enfoques de Cristo. Así como 4 fotografías, una de perfil, una de lado y otra de espaldas, muestran a una persona y puedes conocerlo bien. Hermanos, la vida de Cristo, ¿verdad?, está plasmada en estos 4 libros. Y estos 4 libros hablan de una manera concreta o tienen un enfoque de Cristo individual. Aunque hay unos 3 evangelios que se llaman sinópticos, que son parecidos, ¿verdad? Y cada uno tiene parte del otro y parte del otro. Pero déjeme decirle una cosa muy importante. Aunque son sinópticos y tienen cosas parecidas unas con otras, ¿saben qué? No es el mismo lenguaje el que usa Mateo, ni el que usa Marcos, ni el que usa Lucas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son 3 diferentes formas de ver la persona de Jesucristo. Y hermanos, nosotros tenemos que venir a los evangelios para ver cómo se nos muestra Jesucristo. Y hermanos, Mateo, ¿cómo nos muestra Jesucristo Mateo? ¿O cómo nos lo muestra a Jesucristo Mateo? Mateo nos muestra a Jesucristo como el Mesías y como el Rey, hermanos. De esa manera se muestra en Mateo. Y el libro de Mateo es escrito especialmente para judíos. ¿Sí? Fue en su tiempo escrito para personas que eran judías. Y por eso Mateo muestra a Cristo como el Mesías y como el Rey. ¿Sí? ¿Y cómo podemos mostrar que Jesucristo es el Rey? Simplemente en el capítulo 1 vemos la genealogía de Jesucristo. Y vamos a darle lectura a ver cómo nos va con esta genealogía. Pero fíjense cómo dice.
Y pónganse listos. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrom, Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rabab a Boz, de Rabab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y del rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, y Josafat a Joram. Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. La genealogía de Jesús lo dice en el primer versículo, hijo de David. ¿Por qué por qué la Biblia le llama hijo de David? Le llama hijo de David porque la genealogía que le traza Mateo a Cristo es la genealogía de los reyes de Israel. ¿Sí? Aunque en el tiempo de Salomón, después de la muerte de Salomón, el reino es dividido en 10 tribus para el norte, que es Israel, y 2 tribus al sur, que es Judá, la genealogía está bien trazada por la tribu de Judá, hermanos, de la cual tenía que venir el Mesías. Y a David se le prometió que su reino sería por la eternidad, hermanos. Y Cristo se manifiesta al mundo, y Mateo recopila bien esa información y nos lo muestra como ese rey eterno, hermanos. Y la otra genealogía que viene en Lucas también, no la vamos a leer, pero también nos delinea de la tribu de Judá desde Abraham hasta Jesucristo, hasta los padres de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, es por eso que podemos nosotros ver a Jesucristo como el Rey. Y si Jesucristo es Rey, hermanos, ¿dónde está la honra del Rey a Jesucristo? ¿Nosotros en verdadmente entendemos que Cristo es nuestro Rey? Pilato le dijo a los judíos, ¿a vuestro Rey he de crucificar? Burlándose, pero en la verdad era una verdad, hermanos, lo que Pilato le estaba diciendo. A su Rey estaban crucificando, hermanos. Entonces, ¿nosotros estamos considerando a Jesucristo como nuestro Rey o no? Tenemos que considerarlo como nuestro Rey. Vamos a Malaquías, hermanos, el último libro del Antiguo Testamento, y me llama la atención cómo Malaquías, ¿verdad?, nos muestra cómo podemos llegar a creer que somos religiosos
pero no lo tenemos, no estamos honrando a nuestro Dios, a nuestro Rey. Fíjense bien, Malaquías capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dijo Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné a su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y le llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. En el tiempo de Malaquías, Dios le condena a su pueblo y le dice, bueno, si yo soy Señor, pues ¿dónde está mi respeto? ¿Verdad? Si yo soy su dueño, pues ¿dónde está mi honra? ¿Sí? Y en el tiempo de Malaquías, los sacerdotes o el pueblo de Israel estaba deshonrando el sacrificio que se ofrecía a Dios, ofreciendo animales inmundos, animales cojos, animales que no eran para la expiación ni para presentar delante de Dios. Ahora bien, hermanos, en nuestra actualidad, nosotros ¿cómo deshonramos a Dios? ¿De qué manera nosotros deshonramos a Dios? ¿De qué manera nosotros podemos contextualizar esta parte de Malaquías? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. ¿De qué manera podemos nosotros contextualizarlo a nuestros días? ¿De qué manera nosotros estamos ofreciendo pan inmundo a Dios? ¿De qué manera lo estamos haciendo? ¿Cómo, hermanos? En una vida de pecado, en una vida que no está honrando a Dios, en una vida que está desechando la grandeza de Dios. Es como nosotros podemos y estamos ofreciendo ese pan inmundo, hermanos. Estamos deshonrando a nuestro Dios, estamos deshonrando a nuestro Rey, a nuestro Supremo, ¿verdad? Porque Cristo es el Curios, el Rey Supremo sobre usted y sobre mí. Pero si usted no vive una vida entregada a Él, usted está deshonrando a ese Rey Mesías completamente, del cual Mateo nos habla. Hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. De esta manera, Mateo nos muestra a Jesucristo como el Mesías y como el Rey. Y hermanos, como el Mesías, ¿qué es lo que muestra Mateo como el Mesías? ¿Sabían que hay dos frases muy importantes que usa Mateo? Y son muchos versículos, pero lo voy a decir. Una es el reino de los cielos, que caracteriza a los judíos.
Y la otra es para que se cumpla la profecía, hermanos. Esa palabrita que dice para que se cumpla lo dicho por el profeta, esa palabrita que dice para que se cumpla lo que se dice en Isaías, nos mostraba que Cristo era el Mesías enviado o prometido desde el Antiguo Testamento. Eso es lo que nos muestra Mateo de él. ¿Sí? Y estas palabritas, por ejemplo, Mateo 1:22. Y dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Dónde aparece esta escritura, hermanos? ¿En Isaías qué? ¿7? Sí, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque es el cumplimiento de la profecía del Mesías. ¿Es tu Mesías el Cristo? ¿Así lo ves cuando lees Mateo? ¿Lo puedes entender que es tu Rey, tu Mesías? Tienes que entenderlo, hermanos, y tienes que aprender quién es Cristo y cómo nos muestra Cristo la Escritura. Y podemos citar Mateo 2:15, 2:17, 2:23, 4:14, 21:4, en donde se repite la misma frase, para que se cumpla lo que dice el profeta. ¿Sí? Pero si tú no te detienes a verlo, no vas a entender cómo esa grandeza de la cual Mateo habla de nuestro Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y muestra varias facetas Mateo, que las vamos a estar viendo en estas 4 predicaciones, pero primero entendamos cómo cada evangelista nos muestra a Jesucristo. ¿Sí? ¿Sabían que hay 60 pasajes proféticos en Mateo, nada más para el Mesías? 60 pasajes proféticos para el Mesías. Entonces, Cristo nos habla, Mateo nos habla que Cristo es ese Mesías enviado a los judíos. Y Mateo usa un lenguaje completamente judío completamente, ¿sí? En donde habla de fariseos, de escribas. Y una característica que voy a hablar en las predicaciones futuras es los encontronazos, así le he llamado, los encontronazos de Jesús con varias personas. Y unos de ellos son los escribas y fariseos, otro es Nicodemo y otro es con varios personajes que vemos a través del libro de Mateo, de Marcos. ¿Sí, hermanos? Entonces, la pregunta es, ¿Cristo es tu Rey? ¿Sí es tu Rey? Tienes que darle honra y tienes que quitar esa deshonra si hay en tu vida. ¿Sí? Eso es lo que debes de hacer. Ya lo vimos en Malaquías. Ok, Marcos, hermanos. ¿Qué nos muestra Marcos? ¿Cómo nos muestra el evangelista Marcos a nuestro Señor Jesucristo? Este muchacho Marcos, que escribió, o se dice que escribió este evangelio, era discípulo del apóstol Pedro. Este Marcos es el buen conocido como Juan Marcos, un rebelde que se topó el apóstol Pablo por ahí. ¿Sí? Que el cual no quiso llevar a su segundo viaje misionero. En la casa donde están. Sí, ¿verdad? En el pasaje que estabas tú leyendo.
Pero bueno, ese es Marcos, el que escribió este evangelio. Muchos dicen que este evangelio se tendría que llamar el Evangelio según San Pedro, escrito por Marcos. Sí, porque Marcos era un discípulo del apóstol Pedro. ¿Sí? Son datos que debes de ir aprendiendo. ¿Por qué? Porque si tú aprendes estos datitos tan insignificantes, tú haces una interpretación correcta de la Escritura. ¿Por qué? Porque te puedes ubicar quién lo escribió, qué era lo que estaba pensando y a quién se lo escribió, para tu poder entender. Por ejemplo, Mateo, no lo dije, sí lo traía. Mateo, en su profecía, para entender la profecía de Mateo, tenemos que pensar, que verla desde el punto judío. ¿Sí? No la puedes ver desde el punto gentil. Tienes que verla desde el punto judío para entender. ¿Por qué? Porque en unas partes dice Cristo: orad para que su ida no sea, ¿verdad?, en día de reposo, ¿verdad?, o cuando estén en cinta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les está hablando a los judíos. Pero ya ese es otro tema, hermanos, que es muy importante. Ahora bien, sigamos con Marcos. ¿Cómo nos muestra Marcos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué podemos entender de Marcos para poder ver la grandeza de Cristo? Hermanos, Marcos, ¿verdad?, es un libro que fue escrito para romanos, ¿sí?, para personajes romanos, cristianos romanos. Sí, no estoy hablando del libro romano, sino de los romanos, ¿sí? Y Marcos nos muestra a Cristo de una manera muy importante. ¿Cuál es esa manera en la cual nos muestra Marcos? Marcos muestra a Cristo como un siervo, hermanos. ¿Sí? Esa es su característica principal de Marcos. Marcos nos muestra a Cristo como un siervo. ¿Y qué es un siervo, hermanos? Díganme ustedes, ¿qué es un siervo? Díganme, ¿qué es un siervo? Bueno, nos pueden decir que es un animal, ¿verdad? Pero en el sentido bíblico es una persona que sirve. Alguien, por ejemplo, hay una historia en donde Cristo habla de una persona donde llega su siervo o su sirviente, ¿verdad?, que esa es la palabra más correcta que puedo usar para que se entienda. Hermanos, Marcos nos muestra a Cristo como una persona que sirve. Vamos a Marcos 10, 42, hermanos. Marcos 10, versículo 42. Y vamos a ver a Marcos hablando un relato que está en los demás evangelios, en donde los hijos Juan y los que se llamaban los hijos del trueno pedían sentarse a un lado de Jesucristo. Pero ¿qué dice el versículo 42? Dice: mas Jesús, llamándoles, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejércitos sobre ellas ejercen sobre ellas potestad?
Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué es lo que está diciendo Marcos en este pequeño parrafito? El Hijo, y lo dice de Él mismo, ¿verdad? Todavía lo dice de los otros, pero lo dice de Él mismo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y hermanos, esta es una característica muy especial de nuestro Señor Jesucristo, porque si podemos ver una persona que nos da un ejemplo de servicio, es Él. ¿Cómo nos da el ejemplo de servicio nuestro Señor Jesucristo? Dice en Juan que se amarró un lebrillo y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Y Pedro le dijo, no me lavarás jamás. Y le dice, bueno, si no te lavo no tendrás parte conmigo. Y luego ya Pedro dice, no, pues todo, ¿verdad? Eso es servicio, hermanos. Eso es servicio. Pero ¿en qué otra forma podemos nosotros ver el servicio que Cristo mostró hacia las personas? Hermanos, otra característica de Marcos, el servicio del Señor Jesús se refleja en los milagros que hizo en las personas. Marcos nos muestra al hacedor de milagros, hermanos. Y el Evangelio de Marcos está lleno de milagros. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 21. Y dice, ya están ahí, Marcos 1:21, y dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo entraron en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas, pues había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, y dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos. Es una liberación, hermanos, de demonios. Y tenemos otro en el capítulo 2, versículo 1, y no lo vamos a leer, sino dice ahí, Jesús sana a un paralítico, y vemos que sana al paralítico. En el capítulo 3 también vemos, ¿verdad?, que sana al hombre de la mano seca. Y Marcos, y así lo podemos ir en el 4:35 y en el 5 del 1 al 3, y así nos vamos en todo el Evangelio, y es milagro, milagro y milagros, ¿sí? Entonces Cristo nos refleja en Marcos la grandeza de su poder, de ese Dios, de ese hombre que tiene poder para hacer milagros, para levantar, para dar vista, para liberar a personas de demonios. Es el que, ¿verdad? Ahí está el señor Miguel, ¿no? Por favor. El que puede hacer milagros todavía, hermanos. Cristo sigue haciendo milagros en nuestras vidas. Necesitas aprender a saber que Cristo, el que hizo los milagros en Marcos, los sigue haciendo hoy en día. Y Él es poderoso para poderlos hacer. Él no necesita de intermediarios, solamente de las oraciones de los hermanos.
¿verdad? No de milagreros como se ven en otras partes, ¿verdad? De milagreros. Caray, creo que hay que contestar, ¿verdad? Pero bueno, vamos a pedir a Dios, ¿verdad?, que haga un milagro con ese celular. No se crean. Pero nosotros tenemos que ver estas características de nuestro Señor Jesucristo como un siervo y creer que Él todavía sigue haciendo milagros para nosotros. Y lo podemos ver en el mundo, todas las personas que se están rindiendo a Jesucristo. Y podemos ver dentro de la iglesia cómo Dios obra en cada persona que pone su fe en Él. Pero hermanos, la primera característica, hermanos, nos deja a nosotros ejemplo. Sé y he visto que los cristianos siempre fallamos en el servicio, hermanos. ¿Sí? Y yo soy uno de ellos. Y si me quieren apedrear, apedréenme, hermanos. Pero soy uno de ellos que fallamos en el servicio. Pero nosotros tenemos que ver que si Cristo es una persona, o nos refleja Marcos, una persona que sirvió a los demás desinteresadamente, nosotros también tenemos que hacerlo. Tristemente hoy en día nadie hace nada si no recibe un dinero, ¿verdad? Nadie da un paso si no le conviene. Nadie hace nada si no va a recibir algo. Y Cristo sirvió mucho y no recibió nada. Antes, hasta el último de su ministerio, todos los que le seguían, excepto los 12 y las mujeres, le dieron la espalda, hermanos. Él nunca le pidió nada a nadie por servir a la gente. Nosotros también debemos de servir sin mirar a quién, hermanos. Nosotros seguimos las características de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos sirviendo sin mirar a quién? ¿Estamos haciendo esto en nuestras vidas? Y si no lo sabíamos, ya lo sabemos. Ahora tenemos que ser personas serviciales, ¿verdad? Tampoco Cristo hizo su servicio renegando, ¿verdad? De, ay Dios, ¿por qué tengo que servir a este leproso? No. Y esa característica de Cristo debemos nosotros de imitarla. Se dice que Cristo sanó a un leproso y dice la Escritura que lo tocó. ¿Sabían que para un judío el tocar a una persona leprosa era una inmundicia? Y además, un leproso olía, si estaba ahí en la puerta, su olor era fuerte y podía llegar hasta acá el olor del leproso. Pero sin embargo, él lo vio, lo sanó, lo tocó y no dijo nada. Y siguió su camino y le dijo, ve, muéstrate al sacerdote. ¿Y nosotros servimos de la misma manera? A veces nosotros no servimos a las personas que son como el leproso. O sí hemos servido a esas personas. Que dicen, ay, no, que ni se acerque ese hombre. Un poquito de compasión, hermanos. Un poquito de compasión para el servicio a aquellas personas. Porque ¿quién más necesita de Dios, tú o Él? Bueno, nosotros también, pero más Él para la salvación. Y podemos ver personas así, restauradas, como el endemoniado gadareno, ¿verdad? Que lo libera Cristo y luego está a un lado de él, cambiadito, bien portado, escuchando a Jesucristo. Pero si Cristo hubiera dicho, ay no, ese no lo voy a servir a puros que me convengan. Sí, no, puros que me convengan.
pues ese no iba a estar ahí sentadito en su cabal juicio. Hermanos, pensemos en lo que es el servicio para los demás. Hermanos, otra cosa que nos muestra Marcos es la humildad de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. La humildad que tiene Cristo hacia las personas. Hermanos, muchos de nosotros sabemos estos conceptos. Muchos de nosotros sabemos estas palabritas. Y podemos hasta definirlas en el griego, en el hebreo, y podemos decir y hacer, ¿verdad? Pero nunca ponemos en práctica. La humildad, hermanos, es lo que muchos de nosotros no tenemos. Y nosotros tenemos que imitar a nuestro Maestro. Yo creo que ya hemos hablado de este tema de la humildad, tanto aquí en Santiago, en Primera de Juan, que hemos expuesto, y ahora en Efesios también lo vamos a tocar. Pero hermanos, necesitamos caracterizarnos por la humildad. Qué pasaje tan bonito que es el de Filipenses capítulo 2, ¿verdad? En donde vemos la humillación de aquel. Pero vemos también aquí en Marcos cómo Cristo, ¿verdad?, mostró esa humildad hacia las personas. Vamos a Marcos 1:41, hermanos. Y fíjense cómo dice: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Es el leproso el que les estaba yo hablando. Y lo hizo. Vamos al 3:5, por favor. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. ¿Quién se enojó? Cristo, pero dice entristecido por la dureza de los corazones. Una persona humilde es una persona sensible a estas situaciones. Si tú eres una persona sensible a la voz del Espíritu Santo, tú puedes entender lo que Dios quiere para ti, lo que Dios quiere que hagas por aquella persona. Sí, hermanos, esto es lo que nos muestra Marcos, el evangelista. El servicio, la humildad y el poder de Dios. ¿Lo crees que así fue? ¿Crees que así fue? ¿Crees que en verdad Marcos está en lo correcto al describir hacia Jesucristo? ¿Sí, Florecita? Entonces, hagámoslo como ejemplo de Él. Imitémoslo a Cristo con esas características. ¿Y qué nos puede decir Lucas, hermanos? Vamos a Lucas rápidamente. Este evangelio de Lucas es un evangelio histórico. En otras palabras, es un evangelio con una ortografía o sintaxis correcta. ¿Por qué? Porque Lucas era un doctor letrado. Pero es importante ver en el primer versículo de Lucas que dice, vamos a Lucas capítulo 1, versículo 1, y dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiéndolas por
por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. El Evangelio de Lucas está escrito para personas griegas, hermanos, de ese tiempo, para los griegos, y es una recopilación histórica de toda la actividad de nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay un evangelio que narre tan bien el llamado de Juan el Bautista, el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, como lo hace Lucas, hermanos. Lucas, su evangelio se enfatiza grandemente en una cosa muy importante, en la universalidad del evangelio, hermanos. Él se muestra como el Salvador de todo hombre, el que tiene compasión por personas no judías, como mujeres, niños, samaritanos y todo ese tipo de personas, la cual también vamos a ver, como la Serofenicia, hermanos. Esa mujer, ¿verdad?, que no era del pueblo de Israel, y llega y le dice: Señor, ten misericordia de mi hija, porque está seriamente atormentada. Y Cristo le dice: no es bueno echar la comida de los hijos a los perros. Es fuerte esa palabra, Dice, y luego le responde la mujer: sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Cristo se maravilla de la respuesta de esta persona. Oh mujer, grande es tu fe, sea como te he sido. Pero Él tuvo misericordia de ellas, de las mujeres como la del flujo de sangre, de los niños, venid hacia mí los niños, de los samaritanos con la historia del buen samaritano, hermanos, de los pecadores como la de Zaqueo, hermanos, o como los hombres pecadores que se registran. Vamos a Lucas 19:10, hermanos. Lucas 19:10. Y vamos a ver esta característica importante de este evangelio, cómo lo muestra Lucas a nuestro Señor Jesucristo. Lucas 19:10. No, perdón, era el 9:57. El 9:57. Y yendo uno de ellos les dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dijo: Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Sí? Aquí vemos, hermanos, una característica en donde Cristo también le habla a personas y les dice: este es el precio si quieres seguirme. Ve a enterrar, deja que los muertos entierren a sus muertos, y ven y tú y sígueme. Hermanos, podemos hablar de Lucas, que habla completamente del Espíritu Santo, como los padres de Zacarías, llenos del Espíritu Santo. Pero, hermanos, una característica muy especial de la cual habla Lucas, es la oración. ¿Sabían que Lucas es el evangelio que muestra a Cristo más veces orando que los demás evangelios? Vamos a verlo esto en unos pocos versículos. Vamos a Lucas 5:16. Lucas 5:16.
Dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. El 6:12 también dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Otro, el 9:18. El 9:18, hermanos. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ya responden lo demás. En el 11:1, hermanos, vamos al 11:1. Y dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Hermanos, algo muy importante también que debemos de agarrar de nuestro Señor Jesucristo es la oración. Porque decía Manuel cuando dirigía la alabanza que todos tenemos necesidad de oración. Y Humberto en su petición decía también que tenemos necesidad de oración. Hermanos, todos tenemos necesidad de oración. Humberto decía, yo dependo de muchos, en otras palabras. O él lo decía así, se me fue la palabra, yo necesito de Argentina, yo necesito de Ramón, de Manuel, de todos necesitamos. ¿Saben que yo necesito de la oración hasta del que menos puedo imaginar? ¿Hasta de un niño? ¿Cuánto más la iglesia, hermanos, orando? Pero ahí está nuestro maestro, ahí está nuestro Mesías, nuestro Rey, dándonos ejemplo de oración. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué hoy en día muchos no estamos orando? Necesitamos estar orando, hermanos. Cuando está aquí Josué o Manuel pidiendo, ¿tiene alguien algo para compartir? Si usted es un hombre de oración, usted tiene algo que compartir. ¿Tiene salmo? ¿Tiene exhortación? ¿Tiene una meditación de la palabra? ¿Qué tiene una oración? Si usted es una persona que ora, usted es muy fácil que se levante y comparta lo que Dios le mostró en su día o en su semana. Pero si usted no es una persona de oración, usted no va a tener el impulso de decir, el Señor hizo conmigo esto, el Señor me mostró esto en esta escritura, el Señor me habló en esta escritura. Y ahí es donde nosotros reflejamos nuestra espiritualidad, hermanos. En la oración. Si tú no eres una persona de oración, hermano, no vas a reflejar espiritualidad. Y no vas a venir preparado el domingo o en la célula para compartir algo. Y vamos a entender, hermano, que necesitas avanzar en tu espiritualidad. No vamos a tirar la piedra y decir, el hermano nunca se levanta. No, hermano, necesitas espiritualidad. Necesitas tener tiempo con el Señor para que lo reflejes, para que tú, hermanos, nos compartas lo que Dios te ha mostrado en la semana. ¿Ustedes creen que nosotros, por ejemplo, Humberto y un servidor, nada más traíamos esos 2 capítulos? Traemos más, hermanos, para compartir. Hermanos, pero necesitamos estar en la presencia de Dios. Necesitamos estar leyendo, orando, meditando, hermanos. Hermanos, así es como Lucas muestra a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, como un hombre de oración. Y se caracteriza por definir a Cristo como el Hijo del Hombre. ¿Sí? Como el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque describe su humanidad, hermanos. ¿Sí? Describe su humanidad. Y hermanos, vamos a Juan y vamos a ver cómo Juan nos muestra a nuestro Señor Jesucristo.
Juan nos muestra a nuestro Señor Jesucristo como el... ¿Como quién? ¿El verbo? ¿Y qué es el verbo, Argentina? Dios. Nos muestra a Jesucristo como Dios. ¿Sí? Nos muestra completamente a Jesucristo como Dios. Y miren, es un evangelio completamente teológico, hermanos. Si quieren buscar teología en los evangelios, lo van a encontrar en todos. Pero en el que tiene más teología es Juan. Porque él se concentra en las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo, en la humanidad y en la deidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y lo podemos ver en el capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 18. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Y luego ya habla de Juan el Bautista y en el versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Todo ese lenguaje del primer capítulo es como un prólogo teológico, hermanos, en donde Juan está definiendo a Cristo igual a Dios en el primer versículo, en el segundo versículo como creador, más adelante como la luz y más adelante que nos vino a traer la gracia, porque dice, Moisés nos dio la ley, pero el Hijo nos trae la gracia. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice este evangelio? Podemos ver hasta el último que Él es el que viene a dar a conocer al Padre. Otra característica de este libro es que es un libro que deja el propósito por el cual fue escrito. ¿Alguien me dice dónde está ese versículo? Tú no, Humberto. ¿Alguien me dice dónde está ese versículo? Y habla del propósito del libro. Creo que Isaías, ¿cuál Argentina? El 3:16, no, ese es de tal manera Dios amó al hombre, ¿sí? ¿Cuál? Juan 21:32, no. ¿Sí? Juan 21, bueno, creo que te fuiste muy allá, Isaías, es un poquito antes, a ver, ¿quién lo puede decir? Juan, ¿cuál? Ah, es exactamente, Sara. ¿Y qué dice Juan 20:31? ¿Qué dice? A ver. Bueno, ya que estás allá, lo que lo están buscando, si quieren denle lectura, por favor. Sí, adelante, Sara. Pero esta sea escrito para que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
En los otros evangelios, hermanos, nadie habla, sí hablan de la salvación, pero nadie habla tan estructuradamente de lo que es la salvación más como Juan, hermanos. ¿Sí? Juan nos habla de que quien cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna, pero estructuradísimo que lo tenemos. Y ese es el propósito de este evangelio, el dar a conocer a Cristo para que gente conozca a Cristo y reciba la vida eterna, hermanos. Hay una característica muy importante en este evangelio, y es una palabra muy importante que es yo soy. ¿Sí lo habían visto en el Evangelio de Juan? Yo soy. Y si les pregunto por qué aparece el yo soy, ¿de qué se trata? ¿Me pueden decir? Porque en el Antiguo Testamento, cuando Moisés fue al monte Oreb, le dijo, cuando estaba con Dios, dijo, te voy a decir al pueblo de Israel, ¿quién me ha enviado? Y Dios le dijo, tú me dirás que te envió, yo soy. Exactamente, yo soy. ¿Y qué significa yo soy? Él es el que... ¿Y por qué las Biblias no lo traducen así? Porque para los judíos era un término muy preciado. Entonces está hablando ahí con que él es referente a la deidad de Dios, pero también Exactamente. con el Mesías. Con el Mesías, exactamente. Va junto con pegado. Exactamente. Y Cristo declara ser el Dios del Antiguo Testamento varias veces en el libro de Juan. Y esas sí las vamos a ver, hermanos. En Éxodo 3:14 es lo que decía Florecita, ¿verdad? Donde aparece el tetragramatón, ¿verdad? Que así se le llama a esta frase, ¿verdad? Que no tiene vocales, tiene puras consonantes, ¿verdad? En el hebreo, y que se traduce yo soy el que soy, ¿sí? Juan 6:35, hermanos. ¿Qué dice Juan 6:35? Y de cada yo soy hay una característica especial del Mesías. ¿Qué dice Juan 6:35? Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Exactamente. ¿Por qué es el pan de vida? Yo hago pan y muchos comen el pan, pero siguen teniendo hambre, ¿verdad? Y de hecho le he puesto el pan que da vida a la panadería. ¿Por qué? Basado en este capítulo del capítulo 6 de Juan, en donde muestra esta alegoría como al Cristo, como el pan. Es un pan, hermanos, el cual nos puede saciar a todos, hermanos. Al que se lo come, lo puede saciar. Muchos tienen hambre, muchos tienen ganas. Y muchos padecen muchas cosas, padecen hambre, pero no quieren venir al verdadero pan que llena y conforta, hermanos. Hablando de la salvación. Hermanos, en el 8:12 nos habla otra característica, 8:12. Y dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué significará el que yo soy la luz? Quiere decir que Él es quien nos dirige, hermanos.
Ahora bien, ¿cómo se llama el título de la prédica de la serie? Imitadores de Jesús. Entonces, si Cristo es tu luz, quiere decir que tú eres un imitador de Jesús. Es como la luna, no tiene luz propia. Viene del sol, ¿verdad? Y el sol le da su luz a la luna. Nosotros no tenemos luz. Nosotros somos tinieblas porque estamos en el pecado. Pero cuando la luz resplandece en nosotros nos convertimos en luz, ¿verdad? Que lo dijo en Mateo 5, ¿verdad? En todo lo que es el Sermón del Monte. Entonces, si nosotros nos convertimos en luz y Cristo es nuestra luz, necesitamos ser luz como Él. Pero sin embargo, a veces muchos cristianos están en tinieblas. O si podemos llamar cristianos, ¿verdad? Porque necesitamos ser la luz. Ok, vayamos al 10:7, a ver, el capítulo 10, versículo 7. Y dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Versículo 9, otra vez, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, podemos entrar al Padre. Sí, podemos entrar a nuestro Dios. En el 11:25, ¿qué dice el 11:25? Y dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, ¿creemos que Él es la resurrección y la vida? Vamos a tener vida eterna. Tenemos vida eterna. 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Él es el camino delineado para nuestras vidas. Él es nuestra vereda por donde tenemos que caminar. Así es como lo muestra Juan, como nuestro camino por donde tenemos que seguir. Y Juan 15:1-5 dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy la planta verdadera. ¿Sí? Vosotros los pámpanos, y todo pámpano que no lleva fruto será cortado, y el que lleva fruto será limpiado para que lleve más fruto. Hermanos, si estamos nosotros dentro de la vid, necesitamos dar fruto. ¿Sí? Y el fruto ya está en usted. Déjelo salir, hermano. Déjelo salir. Esos frutos del Espíritu Santo, hermanos, ¿cuántos podemos decir que muestro todos esos frutos? Ni uno, ¿verdad? No, ni yo levanto la mano, hermanos. Nadie. Pero necesitamos mostrar esos frutos y dejarnos limpiar por el labrador, que es nuestro Dios, para llevar más fruto, hermanos. Y por último, hermanos, en este evangelio se muestra 100 veces la palabra creer, y nos habla de una fe salvadora y un regalo de la vida eterna. 100 veces, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas se muestra esta palabra creer como en el Evangelio de Juan. Creer para salvación. Este Evangelio está bien estructurado teológicamente para mostrarnos a Dios hecho hombre. ¿Sí? Y el modo en el que nosotros podemos acercarnos a Él. Esto es lo que nos muestra Juan.
Hermanos, estas 4 facetas o estas 4 fotografías de Jesucristo nos dan a entender cómo es Jesucristo y nos dan a entender cómo debemos de ser nosotros. ¿Sí? Es cómo debemos de ser nosotros también, porque debemos de ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Has nacido de Dios? Refléjalo. ¿Ya tienes a Cristo en tu vida? ¿Has entregado tu vida al Señor? Imítalo, como el mimo, imítalo. Haz lo mismo que Él y que puedas decir lo que dice el apóstol Pablo: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y como dicen otras escrituras, viniste a ser imitadores de nosotros como en Tesalonicenses. Y viniste a ser imitadores de las demás iglesias. Hermanos, no quiero decir que nosotros seamos la única iglesia que estamos predicando. Y hay muchas alrededor, pero también hay muchas que no. Imita a la iglesia primitiva, hermano. La iglesia primitiva es el mejor modelo que tenemos nosotros para seguir a Jesucristo y para hacer las cosas al modo de Dios. Vamos a orar.